vamos a avanzar un paso más en los temas que hemos estado estudiando. Hasta ahorita, lo que hemos estudiado, el último tema y el último ejercicio, fue enfocado a sistemas en vibración forzada, sin amortiguamiento. Entonces, vamos a ahora enfocarnos a los mismos sistemas en vibración forzada, pero le vamos a agregar amortiguamiento. ¿Vale? Estos términos vamos a fusionarlos en un solo, porque como se van a dar cuenta ustedes, no hay una gran diferencia entre los dos. Si pueden apagar su micrófono, de favor, que hay problemas. Gracias, gracias. Entonces, como les decía, vamos prácticamente a unir los dos temas porque se parecen mucho. La única diferencia, ahorita la vamos a observar ustedes, y es muy, muy pequeña la diferencia que existe entre que nosotros agreguemos amortiguamiento o no lo agreguemos. Entonces, ya vimos lo que era vibración forzada sin amortiguamiento, ya vimos el concepto de vibración forzada, ¿sí? Que es cuando ya aparece una fuerza que está provocando un movimiento en el sistema. Pues ahora, ese mismo concepto, pero ahora le vamos a agregar amortiguamiento. ¿Sí? Al igual que habíamos hecho vibración libre, primero sin amortiguamiento, luego con amortiguamiento, habíamos estudiado primero el caso sin, porque era un poco más simple de estudiar y los resultados nos servían para poder estudiar el que tenía amortiguamiento, ¿no? Bueno, lo mismo hacemos en solo que ahora vamos a dar el paso un poco más rápido porque se parecen demasiado, ¿sí? Las variaciones que hay entre un sistema y el otro son prácticamente nulas. A diferencia de vibración libre, donde la diferencia era un poco más marcada. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en vibración forzada. Vibración forzada, pero con amortiguamiento. Esta va a ser la diferencia. Y además vamos a hacer un pequeño enfoque solamente a un conjunto de sistemas que estén en vibración forzada con amortiguamiento. Si ustedes recuerdan nuestros sistemas de vibración libre sin con amortiguamiento, con amortiguamiento teníamos tres casos, ¿sí? Tres formas de amortiguar el sistema que nos llevaban a tres soluciones distintas. Que hablábamos de caso 1, caso 2, caso 3, lo que acabamos de ver, ¿no? En vibración libre. Y habíamos visto que de esos tres casos, solo uno representa el comportamiento real que tienen las estructuras, o por lo menos la mayoría de ellas, o estructuras civiles, me refiero, ¿no? Que son las que a nosotros nos competen. Entonces, vamos a enfocarnos ahora, cuando hablamos de vibración forzada con amortiguamiento, vamos a ignorar esos dos casos adicionales que sabemos nosotros que no son representativos de las estructuras civiles. Y vamos a quedarnos nada más con el caso que sí nos interesa a nosotros, que es el caso de vibración con amortiguamiento, pero subamortiguado, ¿no? Recuerda que para nosotros todas las estructuras tienen un porcentaje de amortiguamiento menor a 1, ¿sí? Lo que las convierten en sistemas subamortiguados, ¿vale? Que son los que pueden vibrar y etc. Entonces vamos a enfocarnos solo a ese conjunto de sistemas. Entonces, vamos a escoger solamente sistemas subamortiguados. Pero recuerden a qué nos referimos cuando decimos subamortiguados. Y de ahí en adelante, la solución general para este tipo de sistemas, es decir, en vibración forzada con amortiguamiento, es prácticamente la misma que para vibración forzada sin amortiguamiento. De hecho, vamos a poner aquí solución general y particular, de hecho, más bien, ¿no? Pero solución general para todos los sistemas que cumplan con ello, ¿no? La solución general de desplazamientos, que si recuerdan ya la encontramos mediante álgebra, sustitución y resolución de ecuaciones diferenciales en el caso anterior, pues ahora vamos a omitir toda esa parte porque la verdad es que llegar a esa solución es exactamente igual, ¿vale? No tiene caso. Hay un poco más de álgebra
porque algunos de los elementos son un poco más grandes, pero básicamente es lo mismo. Entonces, y al final de cuentas vamos a llegar a la misma solución. Y esa solución es que el desplazamiento, o la función de desplazamientos que depende del tiempo, es igual a el desplazamiento de vibración libre más el desplazamiento estático por su factor dinámico de carga. Y si ustedes se dan cuenta, esa es la misma solución que nosotros tenemos para el caso de vibración forzada sin amortiguamiento. Pues, pero ¿cuál es la diferencia? Obviamente existe una diferencia, y esta diferencia se encuentra, como tal vez podrán estar pensando, en el factor dinámico de carga. Lo que nos lleva a que lo único que tenemos que hacer nuevamente es calcular el factor dinámico de carga para cada carga que yo quisiera analizar, y considerando ahora que yo tuviera amortiguamiento. Esto, como les digo, es exactamente igual a como lo resolvimos algebraicamente en el caso anterior, pero pues es un poquito, podemos decir que un poquito más complejo, porque los términos son un poco más grandes, pero la verdad es que no tiene mayor complejidad, ¿no? Si nos podemos hacer la mano, pues sí. Pero entonces es el mismo concepto, la ecuación es la misma, y lo único que cambia, como les digo, es el factor dinámico de carga. Entonces, les voy a pasar el factor dinámico de carga para un sistema en vibración forzada con amortiguamiento y para una carga armónica, que es la que ya vimos también anteriormente, ¿no? Entonces, para una carga armónica nos va a quedar algo así. Entonces la solución nos va a quedar algo así. O bueno, el factor dinámico de carga, ¿no? Porque estos dos ya los conocemos. Solución de vibración libre, ya la conocemos. La voy a escribir de todos modos aquí, a ver si se acuerdan, a ver si me acuerdo yo también. Pero era E a la menos beta por T por A1, no sé si se acuerdan, pero en vez de A1, ¿cuánto era aquí? A ver si alguien me puede recordar, si tengan a mano la solución, si no, por escrito la busco bien. Obviamente esa constante ya la conocemos, pero hay que calcularla, ¿no? Nada más esta pequeña diferencia. Ahorita por aquí la debo tener yo. Si alguno por ahí la tiene a la mano, si no, ahorita la busco yo. Desplazamiento inicial. ¿El desplazamiento inicial? Gracias. Desplazamiento inicial por coseno, ¿no? Sí. De WD por T. Sí. Más, aquí es donde no me acuerdo. Velocidad inicial más beta. O sí. Más beta por T, ¿no? No, por el desplazamiento inicial. Ah, por desplazamiento inicial. Sí. Entre WD. WD, sí, por el seno. Sí. De WD por T. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, de nada. Ok, esta solución, ¿por qué no hago énfasis en ella? Porque ya la conocemos, la encontramos en el tema de vibración libre con amortiguamiento, ¿vale? Entonces, esta solución ya la conocemos, estas eran constantes, A1 y A2, pero debido a las condiciones iniciales pudimos encontrar cuánto valía cada una de las constantes, y entonces esta sería la que iría aquí, ¿no? Solución en vibración libre, pero ahora pues, con amortiguamiento. Si recuerdan en el ejercicio previo, cuando no teníamos, pues esta solución en vibración libre no era esta, sino que era la solución para cuando no hay amortiguamiento, que es un poquito más simple, ¿no? Bueno, y ahora, desplazamiento estático, ese se conserva, pero vamos a escribirlo porque ese no tiene cambio, pero pues bueno, hay que quedar ordenado, y es igual a F0 entre K. ¿Ah? Esa es la diferencia. Fuerza entre rigidez me da desplazamiento. Desplazamiento estático, habíamos platicado ya un poco sobre eso, ¿no? Ok, bueno, y ahora nos hace falta el factor dinámico de carga, y es donde realmente va a haber una diferencia. El factor dinámico de carga, insisto, es para una carga armónica, recuerden, no para cualquier carga, solamente para una carga armónica. Y ese factor dinámico de carga nos va a quedar algo así. ¿Ven? Bueno, lo voy a llamar A, van a ser unas constantes que ahorita las voy a definir más adelante. A por el seno omega por T, omega recuerden que es la frecuencia circular de la carga, menos el exponencial a la menos beta por T, ese término ya lo hemos visto más de una vez, por omega entre la frecuencia circular amortiguada, recuerdan que será WD, por el seno
de WD por T. ¿Sí? Y esto más, esto que era grande, por eso les digo que algebraicamente es un poquito más complicado, es un poco más extenso nada más. Nos queda B, perdón, por coseno de omega por T menos el exponencial a la menos beta por T por beta sobre la frecuencia circular amortiguada por el seno de la frecuencia circular por T menos el exponencial de menos beta por T por el coseno de WD por T. Pueden ver ahí que la solución es bastante más extensa, lo cual tiene sentido. El sistema al tener amortiguamiento es más complejo, su comportamiento es más complejo y por lo tanto es más difícil de predecirlo. De ahí que las ecuaciones sean más extensas, haya más términos involucrados. Y aunque hay más términos, algebraicamente hablando, pero los parámetros son los mismos, ¿no? Todas las variables las conocemos de ejercicios previos, ¿sí? Estos son frecuencia circular amortiguada. Recuerdan que esta depende de la frecuencia normal y del porcentaje de amortiguamiento del sistema. ¿Sí? Tenemos valores como omega, que ya también hablamos de ella bastante en el tema anterior, que es la frecuencia circular de la carga. Tenemos el exponencial, lo hemos tratado muchísimas veces. Beta también ya lo hemos calculado más de una vez. Y el resto de términos son conocidos, ¿no? Me faltaría aquí pasarles lo que es la constante A y la constante B, que son, no los agrego aquí, pues porque se haría más extensa todavía el factor dinámico de carga. Porque ahorita que vean A y B tampoco no es que sean muy pequeños. Entonces vamos a, voy a borrar un poco arriba para escribir los dos términos faltantes, o las dos constantes estas, que son A y B. También las agrupo porque, a diferencia del resto, estas dos no dependen del tiempo, por lo que puedo hacer esta factorización y dejarlas como constantes afuera, ¿vale? Y hacer el cálculo de ellas pues por separado, ¿vale? Y eso nos da un poquito más de facilidad y practicidad a la hora de estar calculando. No puedo hacer lo mismo con lo de adentro porque, como ven, todo depende del tiempo, que es la variable de la ecuación o de la función de desplazamientos. Entonces, es por eso que estos valores de aquí los extraje, los factoricé, y ahorita se van a dar cuenta ustedes que dependen de puros valores que ya conocemos y que al final de cuentas son un número, es una constante. Entonces, voy a borrar arriba para escribir esos dos constantes. Voy a, pues hasta acá. Total, esto de la solución de vibración libre ya la tenemos. El desplazamiento estático, como les digo, no se modifica. Pues no vale mucho la pena que lo tengamos ahí. Y vamos a poner A y B. Entonces, A es igual a 1 menos la frecuencia circular de la carga al cuadrado entre la frecuencia circular del sistema al cuadrado. ¿Bien? Ojo, frecuencia circular sin amortiguar. ¿Vale? Recuerden que hay diferencia, ¿no? Y esto se divide entre 1 menos frecuencia circular de la carga entre frecuencia circular del sistema al cuadrado más 2 veces epsilon. Recuerden que ese es el porcentaje de amortiguamiento crítico por la frecuencia circular de la carga entre la frecuencia circular del sistema. Y esto al cuadrado. ¿Vale? Como pueden ver, no son muy pequeños estas constantes tampoco. Y por último nos falta la constante B, que se parece bastante, es menos 2 por epsilon por la frecuencia circular de la carga entre la del sistema. Todo esto se divide por el mismo denominador que tenemos en la constante A, que es 1 menos la frecuencia circular al cuadrado entre la frecuencia circular del sistema al cuadrado, más 2 veces epsilon por la frecuencia circular de la carga entre la del sistema al cuadrado. ¿Vale? Ahí está. Se puede parecer que aquí estamos complicando demasiado las cosas, pero no es así, ¿no? Estas ecuaciones, aunque puedan parecer muy complejas y muy grandes, la verdad es que
son muy simples, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, no hay gran complejidad, ¿no? El único término que podemos pensar que es más elaborado es el exponencial. El hecho de que sean más extensos, pues no nos lleva a ningún problema, ¿no? No conlleva ningún problema. Bueno. Entonces, como pueden ver, parte de que yo les pasara el factor dinámico de carga ahora con amortiguamiento es que se den cuenta que la complejidad va incrementando hasta cierto punto bastante rápido, ¿sí? Como decimos aquí, si ustedes comparan este factor dinámico de carga contra el sistema sin amortiguamiento, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, si yo quisiera evaluar el factor dinámico de carga para distintas cargas, me llevaría bastante trabajo algebraico. Obviamente ya hay personas que desarrollaron esto, pero quiero que tengan claro o tengan en mente precisamente la complejidad que es encontrar los factores dinámicos de carga para cada una de las cargas que yo quisiera analizar, ¿sí? Es decir, si yo tuviera distintas fuerzas que estuvieran aplicadas en una estructura, yo tendría que hallar los factores dinámicos de carga de cada una de esas fuerzas. Y eso se vuelve, a final de cuentas, algo relativamente complejo, ¿no? Esta es la razón, el hecho de que sea complicado encontrar los factores dinámicos de carga, es una de las razones por las que el análisis de estructuras cuando son sometidas a fuerzas dinámicas como el sismo, por ejemplo, o el viento, cuando se hace el análisis, se hace una simplificación de las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas se asumen que aunque son dinámicas porque cambian en el tiempo, pero son constantes. Es decir, la fuerza se mantiene constante o con un valor constante en el tiempo, me refiero a la magnitud, ¿sí? Pero es dinámica porque aparece y desaparece. Entonces, las fuerzas normalmente a las que nosotros sometemos las estructuras, por lo menos de manera idealizada, no son tan complejas como una armónica, ¿no? Pero es bueno estudiar estas precisamente para tener nuestro punto de referencia. Bueno, entonces ahí tienen factor dinámico de carga para una carga armónica en vibración para un sistema en vibración forzada con amortiguamiento, ¿vale? Entonces, de aquí en adelante la solución pues es prácticamente la misma a como lo vimos en el ejercicio pasado. Entonces lo que vamos a hacer con la finalidad de comparar ambos resultados, es decir, ambos métodos con o sin amortiguamiento, pues vamos a resolver el ejercicio pasado, el de la clase anterior, pero ahora vamos a agregarle o anexarle un porcentaje de amortiguamiento y vamos a ver cómo cambian los desplazamientos, la historia de desplazamientos, etcétera, del sistema cuando nosotros le pongamos amortiguamiento. Recordando siempre, claro, que los sistemas reales, las estructuras reales, siempre tienen amortiguamiento. Entonces, la aproximación que vimos en el ejercicio previo, pues como tal es una aproximación algo pobre porque no contempla el amortiguamiento. Y como ya habíamos platicado anteriormente y hemos visto en las historias de desplazamiento, cuando no existe amortiguamiento, el sistema no tiende al reposo, sino que tiende a permanecer en movimiento de manera indefinida, ¿no? Es decir, es como si yo empezara a mover una estructura por alguna fuerza que le aplique y la estructura continuará moviéndose eternamente. Y eso sabemos que no ocurre, ¿no? Existe el amortiguamiento que es el que lleva al reposo de las estructuras. Bueno, entonces es muy importante enfocarnos que los sistemas que realmente representan a las estructuras en la realidad son aquellos que tienen amortiguamiento. Otra cosa es que tal vez no sé si vamos a alcanzar a tocar este tema en el temario, en el curso, pero otra cosa es que este amortiguamiento a veces no se contempla de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Recuerdan, cuando hablamos por primera vez de amortiguamiento, habíamos dicho que el amortiguamiento es un compuesto de un montón de fenómenos. Y este conjunto de fenómenos, nosotros los agrupábamos en un solo coeficiente. Y ese coeficiente le llamamos coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, todos estos fenómenos que generan amortiguamiento en la estructura, como es muy difícil modelar cada uno de ellos, lo que hacíamos es que modelábamos como si fuera un amortiguador de coche, viscoso, un amortiguamiento viscoso, y calibrábamos el coeficiente de amortiguamiento que tendría ese amortiguador para que fuera equivalente a todos estos fenómenos que existen realmente, ¿no?
Entonces, no se olviden que la forma en que estamos modelando el amortiguamiento es una forma equivalente, no es la forma real al final de cuentas. Lo que significa, y es a donde quiero llegar, que hay otras formas de contemplar el amortiguamiento. No siempre va a ser con un amortiguamiento equivalente como lo hemos venido haciendo nosotros. Se los comento porque en uno de los temas que ustedes, no sé si ya estarán abordando o se habrán abordado ya en sísmica, se darán cuenta que hacen análisis de sistemas de varios grados de libertad sin considerar el amortiguamiento. ¿Sí? Hacen análisis de sistemas en vibración libre, ¿no? Y el amortiguamiento es contemplado de otra manera, ¿no? No sé si se los han comentado, pero se contempla de otra manera dentro de los espectros de diseño, ¿no? Ya es un tema que no quisiera abordar mucho, pero quédense con la idea de que el amortiguamiento viscoso equivalente no es la única manera de considerar el amortiguamiento, ¿vale? Bueno, pero por un momento nosotros vamos a contemplar amortiguamiento viscoso equivalente. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si entonces resolvemos el ejercicio de la clase pasada? Pero la única diferencia es que vamos a agregar un porcentaje de amortiguamiento, ¿sí? Y vamos a aprovechar que algunas de las constantes o parámetros que necesitamos calcular ya los conocemos porque ya trabajamos en ese ejercicio la clase pasada. Entonces, si quieren apuntar ahí como ejercicio o continuación del ejercicio que ya hicimos, pongan ahí del ejercicio previo, o bueno, no sé, resolver el ejercicio previo, pero considerando un porcentaje de amortiguamiento del 5%. ¿Sí? Les pregunto si ya alcanzaron a copiar esto. Si no, me espero. Yo creo que igual ya, ¿no? Ya me enrollé platicando aquí un poco sobre cosas que estaban un poco más por fuera. Y entonces, yo creo que ya puedo borrar, ¿no? Sí, profe. Yo digo. Entonces, de todos modos, como saben, está grabándose la clase. Siempre hay alguien que nos hace el favor de grabarla y ya luego la subiremos, ¿no? Por si es que tienen incompletos sus apuntes. Bueno, entonces, pero si no, por lo menos ocupo que alguien los tenga para que me vaya apoyando a la hora de sustituir. Pero entonces, pongan ahí, como les digo, resolver el ejercicio previo considerando un porcentaje de amortiguamiento del 5%. Porcentaje de amortiguamiento del 5%. Y entonces, regresen un poquito en sus apuntes del ejercicio previo y denme algunos de los parámetros que ya calculamos. Ahorita les voy a preguntar cuáles son, pero primero recuerdan que eran 3 incisos, entonces también vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, exactamente lo mismo que el ejercicio previo, pero con porcentaje de amortiguamiento del 5%. Entonces voy a poner aquí como el dato importante, el porcentaje de amortiguamiento crítico, que ese es el nombre completo de este término de epsilon, es del 5%, es decir, 0.05, ¿no? 5%. Bueno, y ahora teníamos algunos parámetros que eran constantes para los 3 incisos, ¿no? Aunque teníamos 3 incisos, había 2 parámetros que eran constantes, y eso era, bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, parámetros dinámicos o constantes dinámicas, propiedades dinámicas, perdón, del sistema. Por ejemplo, frecuencia circular del sistema, la teníamos. ¿Sí? Ahorita vayan buscándolas, ahorita me las pasan. Esa ya la habíamos calculado. Por ejemplo, masa y rigidez también, que llegábamos a esto. Tenemos también el desplazamiento estático. Ese también ya lo habíamos calculado y no va a cambiar, porque la definición no ha cambiado, como hemos visto al inicio de esta clase, la definición es exactamente la misma, ¿sí? Fuerza entre rigidez. Y pues creo que ya no. Bueno, fuera de los paréntesis, estos son los 2 valores que necesitamos, que ya calculamos y pues, que vamos a utilizar más adelante, entonces no vale la pena calcularlos otra vez cuando son los mismos. Entonces, si me pueden pasar estos 2 valores, creo que era 2. Sí. ¿No?
Sí era 2, ¿no? Sí. Sale. Y de la frecuencia circular del sistema, ese era 6.264. sí, 6.26. Exacto. Sí me acordaba, 6.26 radianes sobre segundo. ¿Vale? Entonces, esos son valores que ya teníamos. El ejercicio, insisto, por las personas que tal vez tengan dudas de qué estamos haciendo, estamos resolviendo el ejercicio previo. Entonces, si hay dudas con respecto, cuando estén viendo esta clase después también, y tal vez no sepan qué estamos haciendo, para poder entender este ejercicio necesitan ir a los datos y toda la información del ejercicio previo. ¿Vale? Allí está todo el enunciado, son 3 incisos y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos recuperando algunos de los valores, que para todos los incisos son estas constantes, y ahora vamos a ir abordando de un inciso a la vez. Pues vamos a comenzar con el inciso A, que como ustedes recuerdan era una fuerza F0 de 8 toneladas, y era una frecuencia circular de la carga, no, era un periodo, ¿no? Era un periodo de 0.4 segundos, creo. ¿Sí? Y este periodo de vibrar la carga, muy importante, es el de la carga, nos llevaba a una frecuencia circular de la carga, que también ya habíamos calculado, y si me pueden pasar, que era pequeña, si no me recuerdo, ¿no? 15.71. ¿Cuánto, perdón? 15.71. 15.71. 15.71. Ok. Ok, ahí está, ¿no? Bueno. Pues hasta aquí, la verdad es que no hay diferencia. Ahora vamos a tomar la solución general, que es la que ya escribimos al inicio, ¿no? Y vamos a sustituir los valores, el de vibración libre, el estático y el factor dinámico de carga, ¿sí? Y entonces para ello vamos a necesitar primeramente porcentaje de amortiguamiento crítico, que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a necesitar beta, recuerdan que era un término que también aparecía en el factor dinámico de carga, y también vamos a necesitar la frecuencia circular amortiguada, que era otro término que aparecía. Entonces, a ver si alguien se acuerda cómo se calculaba beta. Esto era el porcentaje de amortiguamiento crítico por la frecuencia circular del sistema. Luego, voy a poner aquí otra ecuación, que es la de la frecuencia circular amortiguada. De nuevo, estamos recordando ecuaciones, ¿vale? Que ya habíamos utilizado previamente. Y esta era la frecuencia circular del sistema por 1 menos el porcentaje de amortiguamiento crítico al cuadrado. ¿Vale? Si alguien puede corroborar estas ecuaciones, pero estoy casi seguro que son estas. Entonces, pues habría que calcular esos dos valores, beta y W. Voy a sustituirlos aquí abajo. Entonces, beta será igual a 0.05, que es el porcentaje de amortiguamiento crítico, por 6.26. Que es en radianes sobre segundo la frecuencia circular del sistema. ¿Vale? ¿Cuánto nos va a dar eso? Punto 31. Punto 31. ¿Bien? Recuerdan aquí que este beta tenía que ser menor a este W para que estuviéramos en el caso subamortiguado. ¿Vale? Esto es importante que vayan ligando las cosas, ¿sí? Acabamos de decir al inicio del tema hoy que íbamos a enfocarnos en el conjunto de sistemas que eran subamortiguados, es decir, donde este valor era menor a 1, y en ese caso era en el que beta era menor a W. ¿Vale? Entonces, es importante que vayan ligando estas cosas para que entiendan cómo estamos hablando de casi las mismas cosas, ¿no? Que temas anteriores. Y aquí vemos claramente cómo beta es menor a W, ¿sí? Lo que confirma que estamos en un caso subamortiguado, que es donde queremos estar. Luego, la frecuencia circular amortiguada
será la frecuencia circular del sistema 6.26 por la raíz de 1 menos 0.05 al cuadrado. Esto claramente se ve que nos va a dar un valor muy cercano al que ya tenemos, porque el porcentaje es muy pequeñito. 6.26 me dice, tiene mucho sentido, ¿no? 6.25. ¿Por qué cambia muy poquito con respecto a la otra? Pues porque el amortiguamiento es pequeñito. Claramente aquí se ve que este es muy pequeñito y entonces este valor se acerca mucho a 1 y la raíz de 1 pues es 1, ¿no? Entonces multiplicando por 6.26 pues me da casi 6.25. Entonces por eso nos da muy similar. Entonces, ahí tenemos estos dos valores importantes. Bueno, pues ahora, si ustedes revisan las ecuaciones, creo que ya tenemos la totalidad de los parámetros necesarios para hacer sustitución. Y de aquí en adelante, pues esto es solamente álgebra, hay que hacer cálculos, sustituir, agarrar la calculadora, aplicar y hacer números y se acabó, ¿no? Esto es bastante fácil. No tiene mayor ciencia, lo único es ser cuidadoso a la hora de sustituir en las ecuaciones, porque debido a que son algo extensas, pues los errores es más fácil de cometer, ¿no? Entonces hay que hacerlo con un poco de cuidado. ¿Qué es lo recomendable? Pues primero calcular las constantes A y B de manera separada y luego incluirlas dentro del factor dinámico de carga, ¿no? Pero tal vez me estoy adelantando un poquito. La solución general es desplazamiento en vibración libre más desplazamiento estático por factor dinámico de carga. Primero va la del desplazamiento en vibración libre. ¿Cuánto va a valer? Les pregunto, ¿cuánto va a valer el desplazamiento en vibración libre? ¿Necesito hacer el cálculo? Pues ya me pueden decir cuánto vale. ¿No? ¿No recuerdo? Okay. A ver, ¿qué es el desplazamiento en vibración libre? El desplazamiento Cero. Cero. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es saber por qué, no tanto el cero, ¿no? Porque el cero, pues me regreso al ejercicio y me doy cuenta que era cero, ¿no? Lo importante es saber por qué, porque a veces no es cero. En este caso, sí que lo es. Es cero porque partimos del reposo. Eso quiere decir que no existe la vibración libre. Bien, antes de que yo le aplique la carga armónica, el sistema estaba en reposo. Entonces, después de que le aplico la carga, el sistema está en vibración forzada. Y entonces yo le pregunto en qué momento está en vibración libre, pues por lo menos en ese tramo no está en ningún instante. Eso quiere decir que el desplazamiento en vibración libre pues será nulo. Otra manera de verlo que es el desplazamiento en vibración libre depende de las constantes iniciales, de las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? De cuál es el desplazamiento inicial y de cuál es la velocidad inicial. ¿Vale? Eso lo pueden ver ustedes en la ecuación. Pero como tanto la velocidad inicial como el desplazamiento inicial son cero, porque estamos partiendo del reposo, entonces el desplazamiento de vibración libre en este caso particular va a ser cero. Entonces no vale la pena que lo calculemos, ¿no? Si quieren le ponemos aquí al lado que partimos del reposo. ¿Sí? Que es la misma justificación que dimos para el ejercicio previo. Y ahora el desplazamiento estático vamos a calcularlo. Bueno, de hecho ya lo tenemos, aquí está. Hemos dicho que no va a cambiar porque este desplazamiento depende de la fuerza máxima o la amplitud máxima de la carga armónica y de la rigidez del sistema. Y ambas cosas no cambiaron, ¿no? Estamos hablando del mismo sistema, mismo marco con la misma rigidez y misma fuerza armónica con la misma amplitud. Entonces, desplazamiento estático vale 2, ese no se modifica. Y entonces nos hace falta el factor dinámico de carga, ahora sí. Y el factor dinámico de carga, pues como vieron, es una ecuación bastante extensa, que depende en principio de dos constantes, A y B, les llamamos nosotros. Bueno, yo hace un momento. Bueno, vamos a calcular primero por separado esas dos constantes y luego sustituimos en la ecuación del factor dinámico de carga completo. Entonces, primero, para calcular el factor dinámico de carga,
Primero necesito las dos constantes, A, y vamos a empezar a sustituir. No voy a escribir otra vez la ecuación, porque como vieron es extensa. Vamos a empezar a sustituir sobre esa ecuación, que espero que tengan allá a la mano sus apuntes, ¿vale? Y pues ya vamos a ir sustituyendo los valores que ya conocemos. Entonces, A es igual a 1, vamos a poner arriba, 1 menos la frecuencia circular de la carga al cuadrado, que es 15.71. Lo va a hacer un poquito más pequeño, espero que lo puedan ver, entre la del sistema al cuadrado, que son 626. Y todo esto va dividido entre un denominador que es 1 menos este término, de hecho es este término otra vez, 1 menos 15.71 al cuadrado entre 6.26 al cuadrado. Y esto multiplica a otro término que son 2 veces epsilon, epsilon es 0.05, que es el porcentaje de amortiguamiento crítico, por, voy a poner corchete, por otra vez la relación entre frecuencias, ¿no? Que es 15.71 entre 6.26, pero ahora no están elevados al cuadrado, sino que todo el término entre corchetes está elevado al cuadrado. Así. Y entonces vamos a ver cuánto les da. Tu compañero dice que es 1.01. A ver, más decimales, compañero. 4, por favor. Para hacer más preciso esto. Y esperamos a que alguien más nos confirme. .01. Vamos a esperar a ver si alguien nos confirme, si no nos quedamos con eso. Mientras, trato de que se acuerden un poquito sobre la importancia de la relación entre estas frecuencias. ¿Vale? Esta es la frecuencia circular de la carga y esta es la del sistema. Y si ustedes hacen un poquito de memoria de la clase previa, vimos que esa relación es muy importante. Si esta relación es igual a 1, tenemos el fenómeno de resonancia, ¿verdad? O si se acerca mucho a 1, pues. Porque si es igual a 1, de hecho, esto falla, ¿no? Porque 1 menos 1 sería 0 y acá otro también, y toda la solución se va al traste. Si esta relación es igual a 1, no existe solución matemática, por lo menos en el modelo que tenemos, no. Pero si se acerca a 1, si es muy cerca, si estas dos se parecen mucho, aparece el fenómeno de resonancia, ¿no? Y los desplazamientos se maximizan. Si esta era mayor a esta, decíamos que estaba fuera de fase, y si era al revés, decíamos que estaba en fase, ¿no? Y cada uno de estos tres comportamientos, o cada una de estas tres relaciones, nos llevaba a una historia de desplazamientos distinta, ¿verdad? A una forma de desplazamientos distinta, a desplazamientos más grandes o más pequeños, dependiendo de si estaba en fase, si no estaba en fase, o fuera de fase, o si estaba cerca de la resonancia. Entonces, como pueden ver ustedes, esa relación aparece en todos lados, y es muy importante. Esa relación es la que nos dice qué tan grande van a ser los desplazamientos. ¿Se acuerdan? Que aunque nosotros tuviéramos la misma carga, hago resumen de lo que encontramos en el ejercicio previo, aunque tenemos en los tres incisos la misma carga, la misma magnitud y el mismo sistema, los desplazamientos serían muy distintos, pero muy distintos. Esto era provocado únicamente por esta relación de frecuencias. ¿Ah? Entonces, que recuerdan, esta relación de frecuencias es súper importante en los desplazamientos máximos que va a presentar el sistema. Es muy, muy importante la frecuencia de la carga. Entonces, ya nos confirmaron ahí 1.012, ¿estamos bien? Entonces, ahora vamos a calcular la constante B, ¿vale? ¿Qué se parece? Que ahora, de hecho, el numerador es exactamente este, ¿no? ¿Vale? Sin estar elevado al cuadrado. Y entonces, a ver, ok, nos va a dar con menos 2, esto era menos 2 veces epsilon por la frecuencia circular de la carga entre la del sistema, es decir, este término pero sin elevarlo al cuadrado, y el denominador era el mismo, ¿vale?
voy a transcribirlo, pero si alguien ya lo tiene por ahí, pues es el mismo, ¿no? 626 al cuadrado por 2 por, nuevamente estos son corchetes, 0.05, todo esto por 15.71 entre 6.26 al cuadrado. Entonces, si alguien tiene este denominador calculado de manera independiente, pues ya es más fácil. Entonces vamos a calcular B. ¿Y saben qué? Vamos a tener un pequeño error aquí. A ver, lo vamos a corregirlo de una vez antes de que continuemos. Este término, para que lo corrijan también en su ecuación, este término también va al cuadrado. Este de aquí, lo voy a poner en rojo. Y les voy a poner aquí, para nota en el video, corregir ecuación de A y B. Realmente este también va elevado al cuadrado, o sea, todo lo que está entre paréntesis, y esto de aquí también. Entonces hay que corregirlo en la ecuación previa y obviamente hay que recalcular esto, que no nos va a dar eso, ¿no? Entonces les doy unos minutos para que hagan el ajuste y recalculen. Ingeniero, para el denominador en los paréntesis y corchetes no se suman. ¿Cómo? O sea, las constantes A y B no se suman. A y B, que si se suman, ¿cuándo? ¿En qué momento? O sea, el denominador de cada uno. No se multiplican. Es que usted lo apuntó como suma. En la fórmula nos lo dio como suma, profe. Ya. Sí. No, pues entonces se suma aquí. Sí. Ok, no, pues se suma. A ver, como ustedes lo tengan en la... A ver, vamos a regresar. Regrésense a la ecuación que yo apunté previamente aquí. ¿Sí? Y la única diferencia que hay en esa ecuación que hay que corregir es este que está al cuadrado. ¿Vale? Hay que corregirlo. Y yo aquí me estoy equivocando otra vez, disculpen. Este es un más y aquí también. Eso tienen razón. Entonces, primero vamos a hacerlo en orden. Regrésense a su apunte de la ecuación del inicio y pónganle al cuadrado, ¿vale? Para que no haya problemas más adelante. Y luego, ya que hayan hecho eso, se regresan aquí y recalculan A y B, contemplando el más. ¿Alguien parece ser que ya lo hizo? Te vamos a... su compañero dice que es... Bueno, ya no sé, porque su compañero me da dos valores, ¿no? Pues vamos a... El menos punto 1883 me dice su compañero. Aquí. Menos punto 1883. Ajá. Ok, entonces confirmamos ese. Menos 1883 y pasamos a calcular el de B. Con estas dos modificaciones aquí, ¿no? Al cuadrado y el más. Yo aquí ejemplificando el cómo uno se puede equivocar con ecuaciones tan grandes, ¿no? De hecho, me equivoqué adrede precisamente para que vieran que uno se puede equivocar en estas ecuaciones tan extensas. Vale, entonces vamos a... No creo. Bueno, pues ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, ¿no? Yo la verdad es que pues sé lo que pasó, ¿no? Todo estaba fríamente calculado, pero bueno. menos 2,089 me dice su compañero. El menos 1883 es A, ¿no? Entonces, pero de B me dicen que es menos 2,089, a ver si alguien más lo corrobora. Menos 0,089.
Vamos a esperar si alguien nos corrobora que sea eso. De todos modos, como lo hicimos en el ejercicio previo, vamos a resolver esto en Excel y ahí, pues, con ayuda de Excel vamos a corroborar si los resultados que tenemos aquí son correctos, ¿no? Y además vamos a utilizarlo para dibujar las historias de desplazamiento. Entonces aquí, pues nada más para utilizar la Mira eso. Mira eso. Vale, muy bien. Pues ahí está. Y entonces, ya que tenemos las constantes A y B, podemos sustituir directamente sobre el factor dinámico de carga y a su vez en la solución general de desplazamientos, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar, voy a borrar entonces aquí. Vamos a hallar primero factor dinámico de carga, ¿sí? De nuevo, regresense a su ecuación para que me vayan siguiendo y me corrijan si es que me equivoco, ¿sí? Que ya vimos que lo hago adrede a veces. Y entonces tengo que el factor dinámico de carga es igual a la constante A, que son menos 0.1883, y eso multiplica a, hablando de corchetes también por utilizar paréntesis adentro, por el seno de omega t, que es el seno de, ¿cuánto era omega? 15.71. 15.71. ¿Y cuánto es el tiempo? Si me recuerdan. El tiempo en el que el enunciado pedía el desplazamiento, creo que era 1.5, pero no me acuerdo. 1.5. Sí, 1.5, ok. Entonces, vamos a poner aquí para tiempo de 1.5, que es muy importante saber en qué instante de tiempo quiero saber el desplazamiento. Y la 15.61 por 1.5, obviamente. Y esto era menos, voy a poner acá, voy a continuar abajo, menos el exponencial de menos beta por t. Y menos beta, y beta nos dio de 0.36. Si alguien me acuerda, lo calculamos casi al inicio del ejercicio, pero creo que sí era 0.36. 0.31. 0.31 por el tiempo, que es 1.5. Y esto por la frecuencia circular de la carga, que son 15.71, entre la del sistema, perdón, entre la amortiguada, ¿saben? Que no es lo mismo, y la amortiguada nos dio 6.25, recuerda, un poquito diferente, pero diferente. Esto por el seno de la frecuencia circular amortiguada, que es 6.25 por 1.5. Entonces cierra, y esto era todo el término que estaba relacionado con A. ¿Vale? Y ahora todo el término que está relacionado con B. Entonces aquí va un más, y era más B, pero más por menos me va a dar menos. Vamos a ver menos, 0.0089. Abro otra vez corchete, y adentro nos queda coseno de omega por t, 15.71 por 1.5. Luego, menos, otra vez, exponencial de menos beta, 0.31 por 1.5 por t. Y esto multiplicado a beta, que es 0.31, sobre frecuencia circular amortiguada, que es 6.25, por el seno de la frecuencia circular amortiguada, por el tiempo. ¿Sí? Todavía esto menos el exponencial de menos beta, 0.31 por 1.5, por el coseno de 6.25 por 1.5. Como pueden ver, esto ya, una porque mi pizarrón es muy pequeño y otra porque la expresión es bastante grande, ¿no? Pues yo les recomiendo que lo hagamos por partes. Primero calculemos todo lo que está entre corchetes, entre este corchete y este, que son dos términos, es este menos este, y luego lo multipliquemos por
este valor de aquí. Y eso nos va a dar un valor. Luego, hagamos otra vez todo lo que está entre corchetes acá abajo, que son tres términos, este y este. Y ya que lo tengamos, lo multiplicamos por 2,089. Entonces, primero pásenme lo que está entre corchetes aquí. Vamos a hacer un poquito más de, vamos a darle un poquito más de pasos para que esto se vea un poco mejor. Va a ser factor dinámico de carga, va a ser igual a menos 0.1883 por un valor que va a ser todo lo que está entre corchetes aquí, ¿vale? En principio. Y luego, este de acá, menos 0.0089 por todo lo que está entre corchetes aquí, ¿vale? Y ya, con eso vamos a llegar a un valor ya completo, con un paso previo ahí intermedio para que se vea un poquito más desglosado. Pues háganlo con cuidado esto para que podamos corroborar ese resultado. Háganlo con cuidado. Poco a poquito, ahí les doy unos momentos para que lo hagan con cuidado. No hay prisa. Todos modos, esto es para ejemplificar cómo se resuelve, ¿no? Que la verdad es que está muy simple, nada más hay que sustituir sobre las ecuaciones. Y de hecho, vamos a tratar de, pues de no hacerlo, no perder el tiempo haciendo esto n veces. No vale la pena, estamos hablando de sustituir, pero perdemos mucho tiempo en transcribir la sustitución. Una vez es necesario para que puedan ir siguiendo el cálculo y además, por si sale o surge alguna duda, pues poder aclararla, ¿no? Pero más allá de eso, pues esto es hacer números y no tiene mucho chiste. Entonces vamos a hacerlo una vez, nada más, y para el inciso B y C ya nos apoyamos de Excel para hacerlo más fácil, ¿no? Porque al final de cuentas, como les digo, es exactamente lo mismo. La única diferencia de todo esto, cuando estemos aplicando para el inciso B y C, será que esta frecuencia circular de la carga será distinta, no será 1571, será un valor distinto dependiendo del periodo de esa carga, a ese inciso. Y ahí, de ahí en fuera, pues el resto será igual, ¿no? Bueno, la frecuencia circular amortiguada también cambiará, ¿no? No, porque el porcentaje de amortiguamiento tampoco cambia, pues solamente la frecuencia circular de la carga sería cambiante. Su compañero ya me dio todo el valor completo porque seguramente lo sustituyó todo en la calculadora. Bueno, yo no me fío de esos valores cuando los calculan así, ¿no? Además de que les estoy pidiendo explícitamente estos. Pues ahorita si quiere, deje ahí ese valor, pero apóyeme con estos y ahorita vemos si ese que usted nos está dando es el bueno. Pero apóyeme primero con estos dos valores. Este es todo lo que está entre corchetes, entre este corchete y este término de aquí es el que está entre este corchete y este. Ajá, su compañera nos dice que el primero es menos 1,0786. Estoy aquí, quiero pensar, menos 1.0786. Y que el segundo es 0.6289, 0.6289. Su compañera también nos confirma el primero, menos 1,0786, ok. Yo aquí veo menos por menos más y menos por más menos, entonces va a ser este término positivo menos este término. Y el de arriba va a ser mayor que el de abajo. Y entonces tendría que darme un factor dinámico de carga positivo. Y su compañero nos dio uno positivo, o sea que parece que por ahí vamos. Parece que vamos bien. 1.0786, ¿sí? Ok. Entonces, este confirmado. Vamos a... ¿Alguien más que me pueda confirmar este? Adicional a su compañera, pues que fue la que nos lo brindó. Y compañera, si puede hacer el cálculo con su valor, a ver cuánto le da factor dinámico de carga, ya total.
ella a usted le da punto 1975, ¿ok? Que es el mismo de su compañero, ¿no? Entonces su compañero, o sea, el que lo había calculado todo de manera directa, parece ser que lo hizo bien, porque también le dio lo mismo, punto 1975. Entonces, vamos a quedarnos con ese, ya tenemos confirmación. Punto 1975. Ahí está. Entonces, ya después de toda esta maraña de cálculos y álgebra, pues ya tenemos todos los términos correspondientes a la solución general y los vamos a sustituir sobre nuestra solución general de desplazamientos para encontrar el desplazamiento a 1.5 segundos, ¿vale? Recuerden que este no es el desplazamiento a 1.5 segundos, ¿no? Es solamente el factor dinámico de carga, ¿vale? Ya nos confirmaron también este término. Muy bien. Entonces voy a borrar de este lado para poner lo que nos hace falta para concluir el inciso A, y es pues calcular el desplazamiento, que es lo que realmente estamos buscando. Bueno, pues entonces el desplazamiento a 1.5 segundos será igual al desplazamiento de vibración libre, que vale 0, más el desplazamiento estático, que vale 2, por el factor dinámico de carga, que es 0.1975. Y estos son 20, 38, 39.5, 39.5. ¿Así? Sí. Ajá, punto 4, ¿no? Cerrado, si lo redondeamos, punto 4. Ahí está. Sí, está bien, profe. Vale. Muy bien, pues este es el desplazamiento. Obviamente estos son centímetros. Nunca olvidemos las unidades de las que estamos hablando, porque no es lo mismo que eso para kilómetros o metros. Pues son centímetros, pues un desplazamiento relativamente pequeño, aunque no sabemos en qué parte de la historia del desplazamiento nos encontramos, por lo que pues ese pequeño puede ser relativo, ¿no? Entonces, como les digo, para resolver el inciso B y el inciso C, pues es exactamente lo mismo que hemos hecho ahorita, pero ahora la frecuencia circular de la carga será distinta, habría que recalcularla, y de hecho ni siquiera recalcularla porque ya también la tenemos. En el segundo caso, si ustedes recuerdan, en lugar de 1571, la frecuencia circular de la carga era muy cercana a 626. Nos confirman el desplazamiento, ¿no? Ok. En el inciso B, esta frecuencia circular de la carga era 628 o 627, algo así, muy cercana a la frecuencia circular del sistema, por lo que esta relación era muy cercana a 1, ¿no? Eso era en el inciso B. Y luego en el inciso C, este valor era menor al de la frecuencia del sistema. ¿Sí? Y entonces eso nos llevaba, o sea, desplazamientos distintos. Pero pues el cálculo se realiza de manera idéntica, solamente hay que sustituir en donde esté la frecuencia circular de la carga, pues por el valor nuevo, ¿no? Entonces vamos a omitir esos cálculos porque creo que sería perder el tiempo, y vamos a apoyarnos en Excel para obtenerlos, y además vamos a obtener las historias de desplazamiento, que como vimos en la clase anterior, nos dan más información de hecho que ese valor de ahí, ¿no? Ese valor de ahí no nos da mucha información representativa del comportamiento global del sistema ante la carga. Para eso necesitamos las historias de desplazamiento. Entonces vamos a pasarnos al Excel, a la hoja de Excel, y vamos a programar esto ahí en la hoja de Excel, ¿no? Que como ustedes han visto, pues es relativamente fácil. Ahora un poco más tardado porque las operaciones son un poquito más largas, pero relativamente sencillo. Entonces, les pido que tengan sus ecuaciones a la mano para cuando yo vaya sustituyendo en Excel, no, si me equivoco, me digan, ¿sí? Con antelación. Obviamente yo tengo las ecuaciones también aquí a la mano, yo voy siguiendo mis ecuaciones que tengo en mis notas, pero cualquier detalle o error, me lo hacen saber, ¿vale? Entonces vamos a pasarnos al pizarrón. Voy a proyectarles de la misma manera que la clase previa. Estoy en la sesión de dos maneras. Una es la que estoy proyectando el pizarrón y otra es donde voy a proyectar el Excel, ¿vale? Ahorita les comparto el Excel y de favor, si cuando lo vean me confirman que lo están viendo, ¿no?
ya sea por chat o por audio. Déjenme chance. Mientras vayan buscándome ahí los usuarios, supongo que me tendrán bien ubicado. Y ahí está. Según yo, ya les estoy compartiendo aquí la pantalla y ya deberían estar viendo Excel. Les pido si me pueden confirmar que es así. ¿Sí? Y de ser así, pues vamos a comenzar a sustituir aquí para hallar las historias de desplazamiento. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya lo estaban viendo. Muy bien. Bueno, entonces, como les digo, si hay alguna duda con respecto a lo que yo esté haciendo aquí, o si tengo algún error, me lo hacen saber, ¿no? De preferencia por audio ahorita, porque como no puedo ver al mismo tiempo los mensajes, entonces, de preferencia si me lo hacen saber por audio para ponerles atención. Entonces, vamos a calcular, vamos a programar. Como ven, al igual que en los otros casos, yo ya tengo más o menos organizada una hoja. ¿Vale? No tengo ninguna ecuación escrita, pero tengo organizados los valores que voy a necesitar. Y hasta las unidades, por ejemplo, aquí. Entonces, vamos a ir ingresando todos los valores que ya conocemos como datos y de ahí vamos a partir a programar los que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, la rigidez ya lo tenemos del ejercicio pasado, es el mismo marco. Y si no me recuerdo era 4000. Este sí le pido que si estoy en un error me digan, ¿no? Por audio. La masa... Confirmo. Dale, la masa eran 101 punto y algo, si me lo puede pasar, porque esa sí no me acuerdo. 94. Punto 94, gracias. La frecuencia la puedo calcular. Esto es la raíz de la rigidez sobre la masa. Ahí está nuestro 626, que ya sabemos, porque aquí estoy utilizando todos los decimales, lo que nos va a llevar, como ya habíamos visto, a valores un poco distintos, ¿no? Por el uso de mayor decimales. Luego, aquí tenemos fuerza, periodo de vibrar de la carga y frecuencia de la carga, ¿no? Esto, como ustedes saben, tenemos 3 incisos. Entonces, eso no lo tenía preparado, no me acordaba, pero vamos a separar esto en 3 incisos para que sea más fácil. Además, aquí voy a agregar A y B. No, A y B no, porque son constantes. Entonces no varían. Entonces lo voy a agregar acá. En vez de esto se van a llamar A y B. Tenemos una nomenclatura distinta. No hagan caso a esta. Ajá. Y lo que quiero hacer es 3 cálculos para cada uno de los incisos para poder tener las 3 gráficas al mismo tiempo. Así que, pues voy a tener que aquí, bueno, vamos a hacer el del inciso A y luego, para que ya quede todo claro, lo transbordamos a los otros 2 incisos. Entonces, en principio, lo único que sí voy a hacer es darle espacio aquí para otros 3 valores. Por ejemplo, algo así. Y aquí voy a tener inciso A, B y C, ¿no? De hecho, hasta vamos a ponerlos. A, B y C. ¿Vale? Toneladas y segundos es esto. Aquí está. Ok. Y esta no cambia, son 8 toneladas. Este periodo era 0.4. Este, si me acuerdan, es 1. Sí, confirmo. 1. Y este era 1.6. Sí. Y las frecuencias circulares ya sabemos que es 2 veces pi entre el periodo de Weber, ¿no? Y como pueden ver, ahí tenemos el 15.71 de nuestro inciso A. ¿Vale? 628, que es el que les había comentado, que era muy similar al del sistema. Y este era 393. Muy bien. Los valores, como les digo, ya de hecho ya los tenemos. Son constantes del ejercicio previo. Entonces, bueno, aquí nos hacen falta las condiciones iniciales, pero pues, bueno, esto está muy simple.
y aclaramos que partimos del reposo, por lo que las constantes valen cero, perdón, las condiciones iniciales valen cero, desplazamiento y velocidad. ¿Qué más? Desplazamiento estático, ya lo conocemos, pero vamos a ponerlo aquí en función de los valores, que era fuerza entre rigidez, ¿no? ¿Cuál de las fuerzas? La que sea, porque son iguales las tres, da lo mismo, pero obviamente esto sería, lo que estoy haciendo es dividir toneladas entre kilogramos centímetros, está mal, ¿no? A esto hay que multiplicarlo por 1000 para que sean toneladas, y ahí a ver si nos da los 2 centímetros que ya conocíamos. Todos. Luego, beta también ya lo calculamos, pero primero este es el dato, ¿no? 0.05 es el porcentaje de amortiguamiento crítico. Y beta es este porcentaje por la frecuencia circular del sistema. Ahí está nuestro punto 31, creo que ya teníamos también. Luego la frecuencia circular amortiguada también ya la calculamos, y era la frecuencia del sistema por la raíz de 1 menos al cuadrado, ¿no? Y ahí está nuestro 625, que es el que me dieron. De hecho, si lo redondeamos, vuelve a dar 626. Voy a dejarle otro decimal para que se vea que es distinto a este. De hecho, si quieren, ahí está. Son distintos, apenas, pero son distintos, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar así con 3 decimales para que se vea la diferencia entre este y este. Como les digo, difieren muy poquitito porque este porcentaje es muy pequeño. Fíjense, si yo pongo 0.9, ahora sí hay una gran diferencia entre ambas frecuencias, ¿verdad? Entonces, es debido a este porcentaje de amortiguamiento tan pequeño. Pero, como habíamos comentado, este porcentaje de amortiguamiento es el de la mayoría de las estructuras. Entonces, estamos bien. Luego, yo aquí tengo estos valores de A y de B, que son las constantes de nuestra ecuación, si recuerdan. Entonces, las voy a calcular de manera independiente, así como lo hicimos nosotros. Y como no dependen del tiempo, pues van a ser constantes. Y no importa en qué instante del tiempo yo esté, estas constantes van a ser iguales porque no dependen ningún momento del tiempo. Y aún para hacer el cálculo más fácil de estas constantes, si ustedes ven sus ecuaciones, se van a dar cuenta cómo el denominador de A y de B es el mismo, ¿verdad? Entonces lo que yo hago aquí es calcular el denominador de A y B primero. Esto es una ecuación que no quiero meter aquí una ecuación tan grande, ¿no? Entonces, primero calculo el denominador y luego calculo ya directamente A y B. Fíjense, el puro denominador de A y de B, que es igual, es el mismo. Si me van siguiendo, es 1 menos la frecuencia circular de la carga al cuadrado. Voy a abrir otro paréntesis. Esta al cuadrado. Voy a iniciar con el inciso A. Ahorita calculo para los otros 2 incisos. Esta al cuadrado entre esta al cuadrado también. Cierro esto, cierro este término y este sería elevado al cuadrado a su vez. Luego este es más, y ahora el otro término. Abro paréntesis y es 2 por porcentaje de amortiguamiento crítico por la relación de frecuencias otra vez, que sería esta entre esta, nada más que ahora no van elevados al cuadrado, sino que todo va elevado al cuadrado, ¿no? Todo el paréntesis. Ahí está. Entonces, espero que me hayan seguido hasta aquí, ¿no? Eso es solamente el denominador, le recuerdo. Pues ahí el denominador me da eso. Y ahora A, ahora sí vamos a la ecuación de A directamente, y es 1 menos la relación de frecuencias cuadráticas, que es este al cuadrado entre este al cuadrado, así, ¿no? Y todo esto, que hay que ponerle paréntesis porque como son sumandos, todo esto entre el denominador, ¿cómo? Que es este. Ahí está nuestro punto 1888 que nosotros nos dio, ¿no? Que sí es el que nosotros nos dio, sí. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con B. Y ahora B es menos 2 por porcentaje de amortiguamiento crítico por la relación de frecuencias, que es esta entre esta. Cierro paréntesis. Y además, a esto falta dividirlo entre el denominador, obviamente.
Y ahí está, el 2089, que también tenemos nosotros, ¿no? Está bien. Muy bien, entonces ahí están nuestros constantes A y B. Y como pueden ver, no dependían en ningún momento de el tiempo, ¿no? Por lo que van a permanecer constantes. Muy bien. Ya que tengo esos valores, pues puedo pasar a calcular el desplazamiento en cualquier instante de tiempo que yo desee, que es lo que vamos a hacer acá. Yo aquí dejé estas dos columnas porque así, al igual que utilicé el denominador aquí para luego hacer más fácil este cálculo, pues voy a hacer algo similar aquí. Si ustedes revisan la ecuación del factor dinámico de carga, se van a dar cuenta que era A por un término entre paréntesis más B por otro término entre paréntesis. Bueno, lo que voy a hacer yo es que esos dos términos entre paréntesis los voy a calcular de manera separada, uno aquí y el otro aquí, y luego los voy a mezclar ya en lo que sería el desplazamiento total, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿no? Que es el estático por el factor dinámico de carga. Y entonces, a ver si me siguen. Lo que estoy diciendo, que el variable aquí va a ser lo que está entre paréntesis y que es múltiplo de A. Entonces, si me siguen, eso es el seno de omega por T. Otra vez, voy a utilizar este, primeramente, de omega por T, que es este. Y esto, menos el número exponencial, que aquí en Excel le llamamos exponencial elevado a la menos beta por T. Y esto es menos beta, ¿dónde está beta? Por T. Y todo este exponencial multiplica a la relación de frecuencias entre de la carga y la amortiguada. Así. Bueno, estoy tratando de hacerlo con cuidado para que también me vayan siguiendo. Y esto se multiplica por el seno de la frecuencia circular amortiguada por el tiempo. De todos estos valores yo quiero fijar todos excepto el tiempo. Entonces vamos a fijarlos todos con el de 4, excepto el tiempo. El tiempo es B9 en este caso, ¿no? Entonces lo dejo así, fijo todo excepto B9 para que cuando yo extienda esta ecuación hacia abajo, pues lo único que cambie sea el tiempo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, esto que acabo de calcular es lo que multiplica a A dentro del factor dinámico de carga. Ahora vamos a calcular lo que multiplica a B, que si recuerdan son tres términos, es un poquito más grande, ¿no? Y es coseno de la frecuencia circular de la carga por el tiempo, esto menos el exponencial elevado a la menos beta por T, y esto multiplica a una relación que es beta entre la frecuencia circular amortiguada, y esto a su vez multiplica al seno de la frecuencia circular amortiguada por el tiempo. Y aún todavía nos queda otro término que es menos el exponencial nuevamente, elevado otra vez a la menos beta por T. Y todo esto multiplica al coseno de la frecuencia circular amortiguada por el tiempo. Parece ser que nos va a quedar así. Parece ser que está bien, no veo el problema. Como les digo, si notan ustedes alguna incoherencia, me lo dicen. Espero que para esto no estén tomando apuntes, no es necesario, me vayan siguiendo nada más, es más importante. Además, está grabándose esto, es más fácil, ¿no? Pues ahí está. Hay que fijar otra vez los valores, excepto el tiempo. Entonces voy a fijar los valores, excepto B9, que como hemos visto es el tiempo. Ahí está. Ahora sí puedo extender esta ecuación. Y ahora sí, calcular esto va a ser más fácil. Desplazamiento estático por factor dinámico de carga. Entonces, el desplazamiento estático es este, fijo de hecho, por
el factor dinámico de carga. Y el factor dinámico de carga es A por esto que multiplica A más B por aquello que multiplica. Entonces, si ven cómo ya es más fácil sustituir aquí, ¿no? Ya teniendo A y B y esas partes que multiplican a A y a B, ¿no? Entonces, ahí está. Vale. Aquí seguramente hay que fijar los valores porque si no hay problemas. Obviamente no voy a fijar este y este porque necesito que vayan cambiando con el tiempo, pues porque dependen del tiempo. Pero sí voy a fijar A y B porque A y B son constantes, ¿no? No dependen con el tiempo. Entonces vamos a fijar A y B, que es esta y esta, ¿verdad? Y este 9 y de 9 permanecen variables porque son aquello que acompaña a A y a B. Y además, el desplazamiento estático ya lo habíamos fijado y es 2 centímetros, ¿no? Entonces se queda constante. En teoría, esto lo dejo así. Y ahora sí, ¿no? Esta sería la historia de desplazamientos del sistema, como tal. Entonces, en teoría, ya lo único que me falta es sustituir graficar esta historia de desplazamientos, ¿no? Vamos a hacerlo y luego lo que nos va a hacer falta es sustituir para los otros dos casos, ¿no? Pero primero vamos a utilizar el inciso A y luego agregamos el B y el C. Entonces, en el A, le vamos a llamar inciso A, este es desplazamiento, perdón, este era tiempo y este es desplazamiento. Ahí está, y ahí está. ¿Sí ven? Muy bien. Pues ahora podemos ver claramente cómo tiende al reposo. ¿Sí ven? Tal vez aquí, no, sí se ve bastante bien, ¿no? La amplitud de estos desplazamientos es bastante más pequeña que la de acá. ¿Sí? Y si yo extiendo esto a un tiempo más grande todavía, me voy a dar cuenta cómo cada vez tiende más, ¿no? Vamos a llevarlo hasta 10 segundos si quieren. Voy a extender esto. Vamos a llevarlo hasta 10. No quiero me pase, ahí 14 lo vamos a dejar, que es el 289. Pues vamos a corregir esto. 289 y 289. Ahí está. Y aquí voy a agregar, voy a permitirle que se libere esto hasta, vamos a ponerlo a 10. Ahí está. ¿Sí ven? Cada vez es más pequeño, pareciera que cada vez tarda más en hacerse más pequeño y es verdad, pero cada vez es más pequeño, ¿no? Vamos a llevarlo hasta 14 para continuar viendo el comportamiento. Ahí vemos, si esto yo lo extendiera más allá, en algún punto tiene que llegar al reposo, ¿vale? Lo que pasa es que ya está disminuyendo en proporciones muy pequeñitas y probablemente también podamos pensar que este intervalo de tiempo tal vez sea pequeño, eso sí, ya quién sabe. Vamos a probar con uno más pequeño, porque seguramente para los otros casos será necesario. ¿Vale? Ahí está, se ve mejor, se ve un poquito mejor. Vamos a llevarlo hasta 10 segundos para que se vea mejor con ese mismo intervalo. Al Excel no le puede hacer un poquito más de cálculos. Vamos a dejarlo cerrado en 10, que es el 509. Pues voy a corregir esta hasta 509. 509 y este también. No, es 509. Ah, sí. Ahí está. Y este lo vamos a dejar en 10. Ahí está. Aquí vemos claramente cómo va disminuyendo, aunque aquí ya se empieza a perder un poco la percepción, pero porque está tardando más, ¿vale? Eso es porque el porcentaje de amortiguamiento es muy pequeño, ¿no? Y de hecho, hasta cierto punto, esto es algo que nosotros podemos entender como reflejo de nuestro sentido común. Ustedes cuando ven un sistema que está vibrando, un péndulo o algo así, se dan cuenta cómo cuando ya se está haciendo más pequeño el desplazamiento, o sea, primero se mueve mucho y luego va empezando a desplazar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y cuando está ya cerca del reposo, se mueve como que más rápido, es lo que estamos viendo aquí.
¿sí? Oscila más veces. Eso no sé si lo hayan notado ustedes, pero si no pueden ver un video o intentarlo con cualquier sistema de grado de libertad, ¿no? Que se puedan inventar ahí una regla, un montón de formas de ver. Entonces, que explica este comportamiento de aquí que parecía que está oscilando un poco más a medida que se acerca al reposo. Entonces, vamos a hacerlo ahora ya por último para los otros dos incisos. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Lo que voy a hacer yo aquí es todo esto lo voy a llamar el inciso A, y entonces voy a extenderlo, pues B y C, serían estos dos, B y C. Obviamente también vimos que estos dependen del tiempo, entonces necesitamos 3, ¿no? Vimos que este dependía de la frecuencia circular, entonces, bueno, lo que voy a hacer para extender esto es que voy a fijar los valores. Y aquí esto ya no te lo platico mucho, pues espero que ya lo único que estoy haciendo es un poquito de talacha para ajustar esto y que sea un poco más cómodo. Inge, allí en el denominador de A y B, lo único que va a cambiar va a ser la frecuencia circular, ¿no? Sí, la frecuencia circular de la carga es la única que cambia. Lo que estoy haciendo es, lo que hice fue fijar todo para poder correr la ecuación y no me modifique los valores, y ahora yo voy a ser el que va a modificar manualmente esta, que es la única que cambia, como lo dice usted. Esta es la única que cambia, ¿no? Esta por esta, y lo demás permanece constante. Entonces, ya lo hago yo manual, porque así siempre tengo más control así, ¿no? Pero ya, ustedes son libres de hacerlo, pero ahí está. ¿Vale? Yo diría que cada uno de estos depende del valor de la frecuencia a la que nos estemos refiriendo. Entonces, obviamente ahí B cambia, pues, como pueden ver aquí, son distintos, y eso es porque está utilizando una frecuencia circular de la carga distinta. Pero con excepción de eso, todos los términos, porcentaje de amortiguamiento, frecuencia circular del sistema, no se ven modificados. Luego, otra vez voy a tomar lo voy a replicar aquí y aquí. Y voy a cambiar lo que haga falta, ¿no? Como ya tengo fijado todos los términos y lo único que cambio es el periodo, pues entonces el tiempo, voy a modificar el tiempo que estaba aquí originalmente. Y en lugar de usar esta, pues voy a usar esta. ¿Vale? Y lo demás permanece constante. Frecuencia circular amortiguada, beta, ¿no? Eso. Y para ese término, lo mismo. El tiempo lo voy a pasar para acá. Entonces, sí se movió porque era variable en nuestras ecuaciones. Ahí está. Y esta es la frecuencia, ahí está. Y por último que obviamente va a depender de A y B, pero ahora son estos dos, A y B. Ahí está. Voy a hacer lo mismo con que sería el inciso C. Primero muevo el tiempo, luego muevo la frecuencia circular de la carga. De nueva cuenta del tiempo. Esto seguramente hay una forma más fácil de hacerlo, pero ahorita no quiero enrollarme. Total, esto no nos lleva mucho tiempo. Y es aquí. Perdón, este es sin C. Sin C. Con esos otros dos valores, ¿no? Y ahí está ahí. Ahí está. Y ahora, pues lo único que hay que hacer es agregar esas dos curvas, que ahora sería el inciso B. En X sigue siendo la misma línea de tiempo, pero ahora en desplazamientos, pues ahora es para el inciso B. Y luego agregamos el inciso C. Nuevamente, tiempo y desplazamiento del inciso C, son estos de aquí. Ahí está. Vamos a ver la gráfica, a ver qué tal se ve. Entonces, como pueden ver ustedes, los desplazamientos me salieron muy pequeñitos en los otros dos. No sé si está mal, habrá que corroborarlo, o si estamos en la correcta. ¿Vale? Pues vamos a analizarlo un poquito. Primero, voy a hacer un poquito más chiquito para ver si encontramos el error. Y si no, ahorita tratar de ver el por qué está así, ¿no?
Quiero hacer un zoom aquí para ver qué tal se ve esto. ¿Qué tal se ven las otras dos? Voy a dejar aquí menos .1. Ahí está, quiero ver las variaciones, pues, ¿no? Como pueden ver aquí, son mucho más pequeños los desplazamientos si tengo una frecuencia distinta, ¿no? Pero yo siento que aquí voy a tener un error, pues habría que revisar con más cuidado, porque normalmente no difieren tanto, ¿no? Aquí, aunque sí oscila el sistema, pero si yo restablezco esos valores, pues podemos ver claramente que esas oscilaciones no tienen nada que ver con el otro inciso, ¿no? El de la. Entonces tenemos desplazamientos muy grandes en el de la, y esta curva parece ser correcta. Y esta curva no tiene nada de raro, al contrario, yo esperaría una curva de esta manera, pero las que sí se ven raros son los otros dos. Entonces seguramente los otros dos estarán mal, pero pues habrá que revisar cuál es el problema. Vamos a tomarnos un momentito, bueno, no, porque ya concluyó la clase, pero si gustan ustedes, tomarse un tiempo y graficar eso, a ver si les sale mejor. Y si no, la siguiente clase lo corregimos, ¿no? Mañana buscamos el error y lo corregimos. Entonces, vamos a dejarlo por ahí ahorita porque ya llevamos hora y media. Y, como les digo, si alguno de ustedes tiene curiosidad, pues adelante, sustituya esto a ver si tiene los mismos resultados que yo. Si no, pues hay que rastrear por ahí el error. Y si no, mañana lo buscamos y lo corregimos. Entonces, si no hay alguna duda al respecto, lo dejamos por ahí y lo continuamos mañana, ¿no? Que ya estamos terminando, ya nada más nos falta pues hacer esa pequeña corrección. Ok, entonces nos vemos mañana, chavos, que tengan una buena tarde. Por ahí échenle, espero que alguno de ustedes le eche un poquito de interés. Hasta luego, chavos, nos vemos mañana. Lo único, gracias. Gracias.